Link de la página donde saqué la historia estará en la descripción de este video. Esta historia ya está por concluir, así que no se pierdan las últimas partes y sin más sigamos con la parte 15 de esta historia de Inuyasha y Sango Complicado Amor. Capítulo 15. Discernimiento y despedida, maldita sea. Exclamaba Inuyasha después de que perdiera de vista a Aome. ¿Y ahora qué se supone que he hecho? Golpeó la tierna hierba verde con el pie y se sentó en el suelo a pensar, cruzándose de brazos. Se encontraba a unos metros del bosque en el que Aome se había internado unos instantes antes, y trataba de pensar al tiempo que se rascaba la cabeza. ¿Estás seguro de que no tienes idea?, preguntó la anciana Kaede, que se acababa de colocar a sus espaldas. Inuyasha sorprendido volteó a ver a la anciana que lo miraba hacia abajo. Después giró su mirada a Shippo, quien había salido de la cabaña detrás de la vieja sacerdotisa, para después ir corriendo a perseguir a una mariposa. Después de comprobar que el pequeño zorrito era completamente ajeno a lo que decían, volvió su mirada a la anciana. Claro que estoy seguro, respondió molesto, desde ayer ha estado rara, ni siquiera me habla, pero tampoco me dice por qué. La anciana lo miraba fijamente tratando de descubrir la verdad en sus ojos, pero no veía nada fuera de lo común en ellos. Era la misma mirada decidida con ese vago toque de dulzura que siempre trataba de ocultar. El corazón del ser amado siempre será un misterio, Inuyasha, dijo al fin, y es en la búsqueda del entendimiento de ese misterio que se encuentra el verdadero amor. Ja. Se mofó Inuyasha irritado a la vez que apoyaba su mentón en su mano, como si tu palabrería me ayudara en algo. ¿Por qué no la has seguido?, preguntó simplemente, ignorando sus anteriores palabras. ¿Qué caso tendría?, se quejó. De cualquier forma, no sabría qué decirle. Creí que querrías preguntarle qué es lo que la molesta, dijo inquisidoramente. Deja creer lo que haría o no haría, le recriminó avergonzado. De acuerdo, no lo haré, aceptó la anciana levantando las manos excusándose, aunque Inuyasha pareció pensárselo lo mejor puesto que siguió hablando. En todo caso, si le preguntara qué rayos es lo que le pasa, y no he dicho que quiera hacerlo, no me respondería, justamente porque está molesta conmigo. ¿Cómo lo sabrás si no le preguntas?, insistió la anciana. ¿Cómo voy a saberlo?, y evidenció en su rostro la irritación con una mueca de molestia. Deja ya de interrogarme, anciana entrometida, solo consigues confundirme. Tal vez deberías actuar más y pensar menos, Inuyasha, recomendó la anciana torciendo su boca hasta formar una sonrisa, porque el tiempo transcurre y la partida de nuestra joven sacerdotisa se acerca cada vez más. ¿Su partida?, reflexionó por un momento Inuyasha. Espera un momento, Kaede. ¿Qué quieres decir? ¿No pensarás que Aome se quedaría aquí para siempre, o sí? Y al decir esto fijó su único ojo sano en los dorados ojos de Inuyasha. No, pero, dijo aturdido repentinamente por la idea, ¿por qué tendría que irse tan rápido? ¿Acaso hay algo más que la retenga aquí?, cuestionó, esta vez con suspicacia. Atenta a cada reacción del chico mitad bestia, en busca de alguna señal que le hiciera saber qué era lo que ocurría entre él y Aome. No lo sé, tartamudeó perplejo, pues por primera vez veía tan cerca su separación. Yo creo que sí lo sabes, y dicho esto, decidió seguir al pequeño Shippo, que ya se encontraba bastante alejado de allí, dejando a Inuyasha pensar con tranquilidad sobre el asunto, pues lo que ocurriera entre esos dos, tendrían que solucionarlo ellos mismos. Ella simplemente le daba un empujoncito. En la cabaña de la anciana Kaede, aquella que se encontraba en la zona más alejada de la aldea, se encontraban sentados dos jóvenes que se miraban en silencio. Luego de que la anciana sacerdotisa y el pequeño Shippo salieran tras Inuyasha y Aome, Sango y Miroku se habían quedado nuevamente solos como no lo habían estado desde la noche anterior, en la que Miroku arrebatara a la exterminadora su primer beso. Ambos se miraban fijamente sin ninguna especie de eufemismo, a sabiendas de que ya no había forma de evitarse. Miroku soportaba dolorosamente la mirada cruda de Sango, quien le reprochaba con a cada instante en el que le sostenía la mirada todo lo que la había hecho pasar, y aun cuando el amor ya no existiera, seguía significando para ella un dolor profundo, y aunque cada vez menos intenso, significativo. Sango, empezó el monje irresoluto, dígame, su excelencia, lo alentó crudamente, la exterminadora. Sango, por favor, suplicó el monje deshecho, llevándose una mano a la sien, ¿podrías dejar de mirarme con desprecio? Eso es algo que no puedo soportar, su excelencia. Yo no lo miro con desprecio, declaró Sango tratando de suavizar su voz al ver el triste semblante de Miroku. No lo haría ni aunque pudiera. Pero me es imposible fingir afabilidad, entiéndame.
Sobre todo después de que te traicioné. Completó amargamente el dueño de aquellos ojos azules, que ya no brillaban, como solían hacerlo al mirarla. Lo sé. Sé que nunca me lo podrás perdonar, Sango. Y, entiendo por qué. Quizás algún día, excelencia, pero hoy no. El monje asintió cabizbajo, una sonrisa melancólica surcó sus labios y luego de desviar la mirada por un momento, sus ojos volvieron a posarse sobre los de la exterminadora. Yo realmente llegué a creer que, tú y yo, que Sango asintió penosamente. Los rayos de sol que se filtraban entre las tablas de madera y creaban surcos de luz en la sombra, dejándoles ver un poco del exterior. Sango suspiró y mantuvo la vista en las formas que creaban las franjas de luz. Por un segundo. Yo también lo creía, su excelencia, confesó Sango. Miroku la miró, sorprendido por aquella declaración, pero ella seguía sin verlo. En realidad, no solo lo creía, sino que lo anhelaba con todas las fuerzas de mi corazón, pero aquel día usted rompió aquel corazón. El rostro de Miroku se comprimió de tristeza en aquel momento, y su corazón comenzó a palpitar con fuerza. Pero Sango, dijo adelantándose hacia ella y tomando su mano con delicadeza, mirándola con aquellos ojos tan azules inundados de desesperada ansia, aún podríamos lograrlo, si me dejaras intentar ganarme tu confianza. Nuevamente, aún podríamos intentarlo, podríamos ser felices juntos. Sango lo miró con seriedad, y escrutó aquellos hondos ojos azules, y entonces supo que le decía la verdad, que realmente estaba dispuesto a luchar por ella, y aquello hizo que en su interior se moviera algo muy hermoso y cálido, una sensación tan cordial y suave que la impulsó a abrazarlo. Lo rodeó con sus brazos y lo acercó hacia sí, lo abrazó con delicadeza y ternura, porque sentía en su interior que debía hacerlo, y cuando se hubo separado de él, le dio su respuesta, franqueza y espontánea. Había esperado tanto tiempo a que dijera esas palabras de forma sincera, era todo con lo que había soñado, y ahora por fin han salido de su corazón. Lo miró con dulzura. Sin embargo, ahora soy yo quien ya no podría aceptarlo, lo siento de veras, pero las ha pronunciado demasiado tarde y, apartándose de él, se levantó. Él se quedó un momento en su sitio, asimilando las palabras de aquella mujer que algún día lo amará. Y sin decir una palabra se levantó hasta llegar a su lado, y caminaron juntos fuera de la cabaña. Desde donde se encontraban podían ver a la anciana Kaede charlando con Inuyasha, quien estaba sentado en la hierba gesticulando exageradamente. ¿Cuándo dejaste de amarme, Sango? Preguntó el monje con un tono mohíno, sin quitarle la vista de encima a Inuyasha. Sango giró la cabeza para observarlo, pero este no le devolvió la mirada, parecía incapaz de hacerlo. Creo que cuando me di cuenta que usted dejó de hacerlo, excelencia, respondió débilmente. ¿Qué dices, Sango? Dijo, turbado, yo nunca te dejé de amar. Sango apenas si parpadeó, reflexionando. Tiene razón, su excelencia. Y es que en realidad fue cuando descubrí que usted nunca me había amado. Miroku la miró sin acertar a decir palabra. Para usted, continuó Sango, siempre he sido aquella posibilidad viable, en contra de la soledad. Todo este tiempo, había sido solo yo quien lo había amado, haciéndome falsas ilusiones con sus promesas de tal vez. No es sino hasta ahora que usted cree realmente que podría intentarlo, y se lo agradezco sinceramente, pero usted nunca ha sentido amor verdadero hacia mí, aunque no he de negar que siempre me conformé con su afecto, hasta ahora, ¿cierto? Sango asintió apenas perceptiblemente. Si eso es lo que piensas, Sango, no intentaré cambiarlo, dijo resignadamente. Solo he de decirte, sirva o no de algo, que yo siempre sentí mucho más que simple afecto por ti, aunque según parece no fue suficiente para rebasar lo que sientes ahora por él, y señaló con la vista a Inuyasha, quien se encontraba aún sentado en la hierba haciendo gestos de vez en cuando. Sango lo miró con los ojos inundados de impresión. ¿Cómo dice? Balbuceó confundida, pues, ¿cómo podía él saber lo que guardaba con tanto celo en lo más profundo de su ser? Ya lo sé todo, Sango, confirmó el monje, mirándola con interés. ¿Todo? ¿De qué habla? Preguntó aturdida, sin entender. ¿Podría ser que estuviera enterado realmente de todo? Pero el monje Miroku ya no respondió. Regresó a la cabaña dejando a Sango paralizada en el mismo sitio, sin poder hacer más que seguirle con la mirada, y cuando volvió a salir llevaba su báculo con él. Su excelencia, ¿sabes, Sango? Le interrumpió antes de comenzar a decir lo que no quería escuchar, estoy seguro de que algo ocurrirá, y aunque en este momento no te sé explicar qué es lo que será, sé que tu fortaleza te marcará la pauta para descubrirlo y lograrás ser feliz.
Aunque para mi infortunio, ahora sé que no compartirás esa felicidad conmigo. Te deseo suerte, Miroku. Comenzó a caminar cuesta abajo con la intención de llegar al único camino de la aldea, ni siquiera había mirado a la exterminadora. Sango lo miró alejarse, caminaba con lentitud, no miraba hacia los lados. Con la cabeza en alto y sin quitar la mirada del frente observaba el sendero que pretendía seguir. La figura del Miroku se hacía cada vez más pequeña a los ojos de la exterminadora y solo entonces ésta empezó a comprender. Espere, lo llamó Sango, pero tan quedamente que habría sido que la escuchara desde la distancia a la que se encontraban. Espere, su excelencia. E impulsada por instinto que en un principio no supo interpretar, comenzó a correr intentando dar alcance al monje, que ya está muy alejado. Mientras corría cuesta abajo luchando contra lo ajustadas que tenía las piernas a causa de la yukata, Sango reflexionaba y se daba cuenta que si lo dejaba ir sin despedirse se arrepentiría, pues ya nunca lo volvería a ver. No podía creer que en un principio creyera que solo iría a dar un paseo, como los demás. Pero de haber sido así, ¿para qué hubiera necesitado el báculo? Solo cuando lo miró alejarse comprendió que pretendía dejar el grupo definitivamente, sería el primero en hacerlo, y ella no podía permitir que se fuera así, sin más. Espere, por favor, su excelencia. Volvió a llamarlo, Sango esta vez usando toda la fuerza que le permitían usar sus pulmones, llamando la atención de las personas que pasaban a sus lados. Miroku se detuvo al escuchar aquel llamado, pero no se giró a verla. Permaneció de pie con el báculo apoyado al hombro, cuyos aros dorados tintineaban con la leve brisa que pasaba a su lado, en aquel angosto camino rural que a los lados no tenía otra cosa que plantaciones de arroz. Pero él no había sido el único que había escuchado el llamado de Sango. Inuyasha, que había permanecido sentado, enfrascado en dificultades internas, no había dudado en levantarse alarmado luego escuchar el grito de la exterminadora. La buscó involuntariamente con la mirada en dirección a la cabaña de la anciana Kaede, pero al no verla allí guió su mirada hacia donde provenía el grito. Fue en ese momento cuando la vio. Estaba corriendo cuesta abajo con dificultad, su largo cabello café ondeaba graciosamente y su rostro parecía expresar inquietud. Lo primero que le pasó por la cabeza fue que era perseguida por algún monstruo, así que empuñó a colmillo de acero sin pensar, pero se llevó un chasco al darse cuenta de su desacierto. Fue en aquel punto cuando decidió que no la perseguían sino que era ella quien perseguía algo. Dirigió su vista hacia la dirección que seguía la exterminadora y se quedó perplejo al percatarse de que intentaba llegar hasta donde se encontraba el monje Miroku. Este parecía esperarla y ella pareció muy contenta al llegar hasta él. Inuyasha por su parte, creyó que en cualquier momento empezaría a escupir fuego por la boca, y es que no entendía cómo era posible que Sango fuera detrás de ese gusano mentiroso después de todo. Tenía unas ganas inmensas de ir hasta allí y propinarle una golpiza a ese aprovechado de pacotilla para después reprocharle a Sango su comportamiento, aunque tuvo que abstenerse de hacerlo, pues un sentimiento que sopesaba más en él se lo impedía. Le era imposible no sentirse un tanto ridículo celando a Sango. Después de todo había sido él quien besara a Sango a la fuerza, cosa que él mismo le recriminara a Miroku la noche anterior. ¿Cómo se había atrevido a exigirle a Miroku que la dejara en paz, si era ella misma quien lo buscaba? Se sintió estúpido, y pensó que quizás, después de todo, había sido él quien se había entrometido entre ellos y que sencillamente estaba de más. Se enojó consigo mismo, por no poder deshacerse de la imagen de Sango en su cabeza y resolvió que de una manera u otra tenía que aclarar aquello, y que primero lo haría con Miroku. Ni siquiera le importó cuando accidentalmente le pisó la peluda cola al pequeño Shippo que se atravesó sin querer en su camino. Su excelencia, empezó Sango cuando por fin le dio alcance, se piensa ir, ¿cierto? El monje asintió sin verla. Pero qué tonto. Dijo indignada buscando su mirada, ni siquiera se va a despedirse de los demás. Yo misma casi no me doy cuenta de sus intenciones antes. Si por usted fuera ya estaría a 1 kilómetro de aquí, Sango, dijo, por fin viéndola a la cara. Creo que de esta manera es más fácil para todos, más fácil. ¿Pero qué cosas dice? Exclamó exaltada sin poder creer lo que oía. Para todos es difícil el aceptar que ya no tiene sentido estar juntos, pero aún así no estamos huyendo. ¿Qué piensas hacer tú? Le cuestionó. Yo, dijo bajando la cabeza de repente sin acertar muy bien qué decir, lo que le hizo darse cuenta que ella misma no sabía cómo enfrentarse a esa despedida y quizás en su lugar habría hecho lo mismo. Yo creo que esperaré un poco más antes de irme. ¿Lo esperarás a él? Preguntó con una levísima sonrisa de comprensión. ¿Qué?
No, y yo no estoy segura, dijo por fin sin poder ocultar que sus mejillas se encendían en un rojo intenso. Él la miró cariñosamente y luego de posar la mano que antes albergara el agujero negro sobre su hombro, le dio un delicado beso en la mejilla derecha. Ella parpadeó ante aquella inesperada caricia y lo único que pudo hacer fue mirar por última vez aquellos intensos ojos azules que la miraban con ternura. Quizás nos veamos nuevamente en el futuro, auguró el monje, y después de eso siguió su camino. Esta vez, Sango no se atrevió a detenerlo y simplemente asintió esbozando una amplia sonrisa. Le daba un profundo gusto por fin poder deshacerse de aquel sentimiento de rencor que había estado exprimiéndole las entrañas durante tantos días y de al fin tener la certeza que era capaz de perdonar todo el daño que aquel hombre le había infligido con sus infidelidades y darse cuenta así que su corazón pronto terminaría de curarse. Sango se quedó en aquel sitio por un momento, y en cuanto miró que el monje estaba lo suficientemente lejos como para ser confundido con una borrosa mancha morada entre los árboles con los que empezaba el bosque, se dio la vuelta para regresar a la cabaña de la anciana Kaede. Más grande fue su sobresalto cuando al girar sobre sí misma lo primero que vio fue el rostro de Inuyasha, muy cercano a ella. ¿Inuyasha qué? Comenzó a decir la exterminadora, pero el mitad bestia no se quedó a charlar, y luego de mirarle con resentimiento la mejilla derecha, justo la que Miroku había besado unos momentos antes, se siguió de largo en la dirección que había tomado el monje. Sango no supo qué pensar en ese momento y de la impresión se quedó paralizada sin saber qué hacer. Inuyasha en cambio, no perdió ni un instante y dando altos y prolongados saltos no le costó llegar hasta el bosque, donde el monje había alcanzado a caminar. Al igual que la exterminadora, a Miroku le costó unos instantes recuperarse de la impresión de ver su paso obstruido por Inuyasha, quien no solo parecía tener cara de pocos amigos, sino que estaba hecho toda una furia y parecía estar dispuesto de buen grado a desenfundar su espada en cualquier momento. Miroku estaba a punto de decir algo para tratar de apaciguar a su amigo, pero Inuyasha no parecía estar dispuesto a entablar una charla civiliza, puesto que, si siquiera le dio tiempo de articular la primera sílaba, y lo embistió con fuerza, haciéndolo caer al suelo sujeto por la túnica. «Ahora mismo me vas a decir qué ocurrió entre tú y Sango», demandó con apremio Inuyasha, clavando sus dorados ojos llenos de ferocidad en los del monje, que intentaba en vano zafarse de las garras del mitad bestia. Continuó.